Hola mi querida familia, hoy les traigo un nuevo capítulo del jugador que fue seleccionado por el sistema para iniciar sesión 10.000 años en el futuro, para así salvar el mundo. No olvides que si te está gustando esta maravillosa serie, dejar tu pedazo de like y comentarme qué tal te ha parecido. Y ahora sin nada más que decir, los dejo con el video. Todo continuó cuando el prota veía aquella tarjeta negra, ya que esa tarjeta negra de las artes marciales había por lo menos 100.000 won, por lo tanto eso sería más de una beca, dando así las gracias a su profesor Sean, a lo que este le decía que no se relajase en sus entrenamientos y todavía esperaba que este hiciera brillar a su escuela, mandándolos así directamente a sus clases. El profesor se había quedado atónito, ya que este no esperaba que con tan solo 18 años este tuviera un alumno llamado Lu Shen, que fuera un artista marcial de nivel 2, diciendo así que este deberían esconderlos antes que empiecen los exámenes como su arma secreta y asustar después a las demás universidades, a lo que él también recordaba que deberían informarlo rápidamente a sus superiores, y dado que este superara en los exámenes públicos de todas las universidades de la ciudad de Baige, después de tantos años por fin lograrían tener a alguien que fuera a aquel lugar, a lo cual era bastante misterioso. Tiempo más tarde, después de salir de la escuela, el prota se encontraba en una tienda donde vendían elixirs. Mientras que se encontraba de compras, se percataba de que había una señorita ofreciendo un elixir que era muy eficaz si lo utilizabas después de alcanzar el 0.8 nivel de ki. Tras escuchar el exorbitante precio de aquel elixir, comentaba que 300.000 won era demasiado, ya que su padre y su madre trabajaban día y noche, pero estos solamente podían comprar polvos de 3.000 yuanes, y un artista marcial fuerte podía ganar muchísimo dinero, y mientras más dinero podían producir los artistas marciales, más fuerza, lo cual esto demuestra lo difícil que era para una familia pobre tener un hijo noble, es decir, poder entrenarlo lo suficientemente bien para que fuera un excelente artista marcial. Por lo tanto, se sentía bastante incómodo, ya que su hermana pequeña, Kim Hee, era un verdadero genio y tenía talento para cambiar su propio destino, ya que sus padres no la podrían apoyar correctamente en comparación con otras familias, y sin embargo esta seguía arrastrándolo, quitándole sus pocos recursos. Y por otro lado, no estaba dispuesto a aceptar el hecho de que era demasiado mediocre, ya que no había hecho todo lo posible para cambiar su destino, y por lo tanto lo dejaron a un lado, viviendo una vida de inactividad y salir del paso. Mientras que veía a dos compañeros de su misma escuela viendo que iban directamente a una sala de juegos, los veía a la lejanía, pensando así que si deseaba ver el increíble mundo de las artes marciales, no podría esconderse en los videojuegos, anhelando esa pequeña conexión con su vida pasada, ya que definitivamente se sentiría como un pez atrapado en una pecera, lo cual quererlo limitado y lo vasto del mar, anhelaba la comodidad y la felicidad de su increíble pequeña pecera. Sin embargo, para este punto de su vida todo eso había cambiado, ya que había asomado la cabeza fuera del agua y había visto el mundo exterior, y una vez más tuvo la oportunidad de cambiar su increíble destino, es decir, en comparación con el otro, ahora tiene un destino bastante formidable, pensando así que esta vez en su segunda oportunidad lo que quería y lo que debía hacer esta vez no cometería ningún error, a lo cual en ese momento, tras pensar en aquello que el prota anteriormente había pasado de su pecera y el vasto mar, le había llegado una especie de iluminación, por lo cual pensaba que en poco tiempo, para absorber la gran cantidad de recursos de batalla de su sueño, ese era un momento donde se juntaba todo y su debilidad en el boxeo se había roto, y ahora realmente se había hecho con aquellas técnicas, por lo cual pensaba que si acaso esto se podría llamar la claridad mental, ya que lo había mencionado anteriormente su profesor de clase, que quizás eso era una epifanía, pensando así que finalmente estaba dando un paso importante por su camino, pensando así en su pequeña hermana, su padre y su madre había hecho unas compras, diciéndole
que este lo juraría y seguiría siendo muchísimo más fuerte y luchando por todo lo que anhelaba. Por lo cual, tiempo más tarde, el prota ya se encontraba nuevamente en el mundo de los sueños, donde este directamente no evadía y no seguía huyendo como anteriormente, sino que este directamente se encontraba luchando contra todos los zombies que se encontraba a su paso, usando aquellas técnicas que este había perfeccionado y se había obtenido en base a los recuerdos de los anteriores zombies. El prota había llegado a un punto donde los simples zombies eran derribados por solamente un puñetazo, siendo así bastante consciente de todo lo que habría hecho. Mientras que analizaba las memorias de aquel zombie, este nos comentaba que este zombie era un artista marcial antes de contaminarse, y aún así este, después de convertirse en un zombie, aún puede utilizar las técnicas de lucha, a lo cual, según la memoria de aquel zombie, la base 1359 estaba más adelante, por lo que podría suponer que la base había sido destruida en su totalidad por una niebla negra y una oleada de casi interminable de zombies, ya que no se había encontrado ni un solo monstruo hasta ahora, lo cual era bastante extraño. Tiempo más tarde, después de avanzar lo suficiente y derrotar todos los zombies a su paso, el prota seguía avanzando para finalmente llegar a su destino, la cual se trataba de la base 1359, a lo que esta entraba por aquel enorme agujero que había en la muralla, comentándonos así que esa magnífica ciudad amurallada era bastante grande, por lo cual no se sorprendería que ahora aparecieran dos gigantes, ya que en aquel momento adentrándose en aquel agujero en la muralla, decía que era una pared bastante gruesa y eran por lo menos 20 metros, por lo cual una base de aquel tamaño, ¿qué tipo de batalla podría haber ocurrido para que esta fuera atravesada? Y con tantos artistas marciales como la civilización, esta está muchísimo más desarrollada, lo cual este mundo está muchísimo más allá que su mundo real. Y aún así, a pesar del grosor de aquella muralla, aquella base bastante avanzada habían sido erradicadas, por lo cual pensaba que demonios depararía para su futuro, es decir, a su mundo. Mientras que a la lejanía, se percataba de que había un edificio bastante notable, lo cual podría decirse que sería una base militar o un centro de mando. Sin embargo, fijándose bien, podría ver que había una persona adentro, o mejor dicho, una figura de una persona, lo cual a su parecer podría ser un zombie. Inesperadamente, aquel zombie podría desprender su aura de maestro o de gran maestro, lo cual esto aterraba bastante a nuestro protagonista, ya que él actualmente se encontraba en el nivel 2 y el nivel del gran maestro se encontraba en el nivel 7 en adelante. Nuestro protagonista, presa del pánico, se había arrodillado, o mejor dicho, sentado de culo, ya que se preguntaba qué demonios había sido eso, que si acaso era una onda aturdidora o quizá el poder psíquico. Por otro lado, nuestro protagonista admitía aquel zombie poderosísimo, lo cual nos comentaba que los zombies de ahí abajo no daban tantísimo miedo, lo cual era mejor para él atravesar y abrirse paso entre las artes marciales, obteniendo su poder y sus memorias, mientras que luego de avanzar pisaba un zombie para saltar irse directamente al techo en un hueco de un edificio, para así entrar en una especie de laboratorio. Por otro lado, detallando más la zona, aquello parecía ser una habitación, una zona residencial, ya que al parecer se encontraba con unos platos y unos cubiertos, donde podría suponer que aquella familia estaba comiendo cuando había llegado al final de aquella ciudad, ya que las puertas y las ventanas no demostraban signos de daño. Esto podría ser que la gente había convertido en zombie de manera horrible por aquella niebla negra. Por otro lado, había una máquina que le llamaba bastante la atención, preguntándose si qué demonios era eso, preguntándose también que si acaso esto todavía podría funcionar, demostrando así nuestro increíble sistema que al parecer había estado en modo de espera, por lo cual se reiniciaba, dándole así la bienvenida
este le comentaba que era Tianhe de Technology, lo cual el prota se había sorprendido preguntándose qué cosa era esa, que aquella chica había salido así, que si acaso esto era un holograma o realidad virtual. Y además de todo, lo que le llamaba más la atención era que esta utilizaba su mismo idioma, mientras que este veía que el holograma, este comentaba que estaba en el mismo idioma que su mundo, y no era como que si este tuviera traducción automática o algo de alta tecnología parecido. En este momento, aquella IA se presentaba diciendo que este era un producto de Tianhe Technology y este era el 16avo generación de cerebros ligeros inteligentes con una inteligencia artificial asistida incorporada llamada AGI, lo cual este era el responsable de controlar la gestión del servidor de la red de la base 13.590, lo cual todo esto sorprendía al prota preguntándose cómo era eso de un cerebro ligero, inteligencia artificial, lo cual esto realmente sería tecnología del futuro, preguntándole así a aquella IA que si acaso podría traerles las últimas noticias, lo cual en ese momento aquella IA iba directamente a la red de Skynet para lanzar un enlace a Skynet fallido, lo cual intentaba conectarse a la base 13.590, metiéndose en la base de datos civil, dándole una conexión correcta. Este empezaba a mostrar todo tipo de documentos, de lo cual se trataban de las últimas noticias, pero nada más de aquella base, presentando así, comentándonos que el 21 de junio de 11.024 AH, la base principal número 2 había lanzado con éxito el 58º de los lotes de las naves espaciales de exploración de la vida con destino al sistema Tianqing. Y así habían pasado muchísimas más noticias. Por otro lado, este se preguntaba que si los 10 artistas marciales del nivel del reino en ese mundo era lo mismo que en su propio mundo, por lo cual sería imposible imaginar hasta dónde había llegado su desarrollo en las artes marciales. En ese momento, la IA le presentaba uno de los videos más informativos y significantes de aquella época, ya que en ese momento un monstruo gigante había destrozado todo el sistema y las dimensiones, haciendo que cayesen todo tipo de interminables monstruos a aquella dimensión planetaria, logrando así que el prota se diera cuenta de cómo había sido la destrucción de aquella base, dándose cuenta también que las artes marciales y la tecnología de aquel mundo se habían desarrollado hasta cotas inimaginables para él. Sin embargo, llegando al caso si era el 10º nivel de las artes marciales o las imponentes murallas de una ciudad fortificada, ni el 10º nivel de las artes marciales, ni aquellas murallas pudieron proteger absolutamente nada. Lo cual finalmente estos habían decidido abandonar su planeta natal y enviaron un grupo de búsqueda para la navegación interestelar para encontrar un segundo planeta habitable. Y sin embargo, llegado el día en que la civilización humana cayó por completo, no había llegado ninguna noticia alentadora de aquella nave espacial, pensando que era bastante penoso que aunque no pudo evitar el destino de la extinción, siendo una civilización tan poderosa y gloriosa, era bastante penoso, a lo cual se dirigía aquella inteligencia artificial, a lo cual se llama Angie, pidiéndole que si podía buscar la historia del mundo para él, lo cual este pensaba que ese mundo era tan poderoso y quizá hubiera algo que este pudiera aprender de su experiencia para salvar su mundo de tal destino. Viendo así aquellas noticias, este comentaba que en el primer año del calendario Julián había aparecido una grieta en varias partes del mundo, de la cual surgió un gran número de criaturas de otro mundo, diciendo así también que en el año 34 del Gudao había nacido el antiguo reino del dragón, el primer artista marcial de fuerza interior del mundo. Asimismo, el mismo año se había establecido la fuerza
de Asociación de Artes Marciales, lo cual se había percatado de algo bastante irónico, diciendo que eso no podría ser posible, ya que esto se trataba de la historia de su propio mundo, percatándose del mismo idioma, misma clasificación de artistas marciales, lo cual todo lo que acaba de ver no se trataba de la destrucción de otro mundo en absoluto, sino que se trataba de su mundo 10.000 años en el futuro. Sin embargo, nuestro protagonista aún se resignaba a la idea de que fuera el mismo mundo, por lo tanto, podría pensar que pudiese que no fuera el mismo, sino ser una simple coincidencia o un mundo paralelo. A lo cual le preguntaba rápidamente a la inteligencia artificial allí que si podía encontrar información personal sobre humanos, buscando así su nombre, apareciendo así 36 resultados diciendo que en el año 297 de junio de los años Gudao, diciendo así que también era realmente él, preguntándose qué demonios estaba pasando, que si acaso solamente viviría hasta los 28 años, preguntándose que si acaso sería un plebeyo. Seguidamente seguía preguntando a marzo del año 299 sobre la persona llamada Lukin He, respondiéndole así que tenía privilegio insuficiente, lo cual el visitante no podía buscar información sobre artistas marciales, por lo tanto sería un permiso no concedido, diciéndole que si acaso quería que le proporcionase información sobre artistas marciales, debería proporcionar una muestra de sangre genética para generar un usuario. Por lo tanto, se preguntaba cómo podría ser aquella muestra de sangre para registrarse como usuario. Seguidamente, aquella IA se le acercaba a la mano de nuestro protagonista, tomando así un pequeño bocado de uno de sus dedos, tomando así una pequeña porción de una gota de sangre. Finalmente, después de esperar un poco y el proto un poco avergonzado por lo que acaba de suceder, le decía que la extracción de muestra de sangre había sido completada, por lo tanto las muestras estaban en curso. Seguidamente, aquella IA Angie estaba teniendo problemas. Al parecer, estaba empezando a deformarse su programa. Esta sentía como todo su sistema se estaba sobrecalentando, diciendo que la muestra de sangre genética humana había sido detectada. Por lo tanto, estaba empezando un proyecto llamado Spark, enlazándolo directamente con el repositorio de el Spark 1355, mostrando todo tipo de patrones y círculos, lo cual una ventana hacía dudar al prota, preguntándose qué demonios estaba pasando, que si acaso era un plan previo a abandonar la Tierra y encontrar un nuevo mundo. Seguidamente, revisaba su información básica, por lo tanto se preguntaba que por qué había cambiado tanto su cara en su perfil de identidad, ya que anteriormente solamente le estaba mostrando una información básica antes que se actualizara el sistema, es decir, antes que obtuviera su majestuoso poder de artista marcial del nivel 2 en el mundo de los sueños, percatándose así que si acaso había cambiado el futuro, ya que había consultado los detalles en primera vez cuando estaba en la escuela. Sin embargo, le proporcionaba que se había graduado de la Academia de Río Blanco, siendo el número 23 de la ciudad de Shirakawa, el mismo año matriculado en la Universidad de Shirakawa de Gudao, y asimismo se había alistado en el ejército y al cabo de 3 años. Por lo tanto, había servido durante esos 3 años en el distrito militar de Tennan, diciendo así también que había muerto en la zona de guerra del sur a los 37 años de soltero, y había tenido un rango de teniente sin servicios distinguidos. Por lo tanto, empezaron las especulaciones que si acaso cuando fortalecía podría hacer cambiar su destino. Es decir, el perfil mostraba que incluso la trayectoria de su vida de antes de cumplir los 18 años, incluso se registró un aumento de fuerza antes de los exámenes de acceso, es decir, el pequeño buff que había obtenido recientemente. Pero ante todo el peso de aquella magnífica historia de 10.000 años en el futuro, ese pequeño sobresalto no fue ni una sola ondulación, ya que ni siquiera podría considerarse un genio en las vastas bases de datos de la raza humana, ya que después de todo, en más de 10.000 años de historia, un número de genio era demasiado para contarlo.
y solamente se podría decir que cuentan un puñado de ellos en toda la historia. Sin embargo, este se percataba de un error en aquella información, ya que acababa de poner su ki con un valor de 2.012. Por lo tanto, el índice de batalla de 257 a registrar, este sí lo podía dejar de un lado del mundo Orinoco, es decir, se podría llamar así, ya que este podría calcular la velocidad con la práctica actual de entrenamiento corporal, las técnicas de respiración y los recursos disponibles, lo cual sería un logro normal después de más de 200 días. Pero si acaso este pudiera añadir toda la práctica y los logros que había conseguido en su mundo de los sueños, entonces este podría incluso lograr muchísimo más con su práctica. Por lo tanto, se preguntaba que cómo podría él, Lu Shane, que solamente tendría 23 años de edad en la ciudad, debería estar en la cima de todo el país. Por lo tanto, este tomaba la decisión de que su futuro nada más no se quedaría como un artista de bajo nivel como el nivel 2. Por lo tanto, podría decirse que tomaba la decisión de seguir practicando y seguir avanzando con su historia en el futuro, ya que por lo tanto, si hacerse cada vez más fuerte cambiaría siempre el futuro, y entonces el futuro de la civilización humana estaría condenado. Sin embargo, este se juraba por su nombre que sería la persona quien cambiase toda la historia para así salvar quizás aquel mundo, para así salvar a todas aquellas personas quien él quiere y añora, e incluso aquellos zombies, y no dejar que viviesen ese terrible futuro, cambiando así de escena directamente en los suburbios donde se encontraba viviendo el prota. Este se levantaba a la mañana tranquila, a lo cual su madre, sorprendido ya que este no carga el uniforme, le preguntaba que si acaso este no iría a la escuela hoy. Por otro lado, este desayunando tranquilamente le comentaba a su madre que el profesor le había dicho que en el futuro podría elegir estudiar en casa, por lo tanto no había necesidad de ir. Por otro lado, su hermana pequeña se preguntaba que si acaso también la escuela tenía esa opción de estudiar en la casa, preguntándose que por qué esta no había oído hablar de eso. Por otro lado, luego de desayunar, el prota le decía a su madre que este volvería a su habitación a practicar, mientras que esta lo alentaba. Su hermana se encontraba analizando a su hermano, que al parecer era completamente un desconocido ahora, ya que este se encontraba pensando que había notado que sus cambios son cada vez más grandes recientemente y no era tan tonto como antes, e incluso este se había vuelto más misterioso. Por otro lado, nuestro protagonista, tras entrar a su habitación, estaba recibiendo una llamada telefónica, lo cual se trataba de su profesor Sean, lo cual este lo saludaba diciéndole que su beca había sido aprobada, por lo tanto podría ir a la escuela por la tarde para buscarla. Sin embargo, este le preguntaba que acaso por qué no había ido a la escuela hoy, que si este no quería hablar de sus cosas de la escuela, a lo que este le interrumpía, comentándole que no tenía muchísimo tiempo, así que este no podía desperdiciar más el tiempo, diciéndole también que era muy difícil de explicar por el momento, así que por favor este no podría ponerse en contacto a menos que necesitase algo urgente. Seguidamente, este, sin esperar la respuesta de su profesor, le colgaba directamente, ya que este se encontraba totalmente concentrado, haciendo referencia de que no podría esperar lo que el viento le hiciera al bosque, ya que este tendría que demostrar su fuerza, lo cual quería demostrarla y sorprender a todos cuando así fuera. Así que este, mientras más mostrara más talento, más recursos estos le darían eventualmente, pensando que este podría correr directamente a la cima lo más rápido posible, para así entonces traer una forma de cambiar el futuro. Por otro lado, este se había concentrado a tal punto donde podría entrar y salir libremente de aquel mundo de sus sueños. Seguidamente se contactaba con Angie y le decía que este por favor quitase toda la restricción y le mostrase todas las prácticas, ideas y notas relacionadas con las artes marciales que pudiese encontrar, para así luego mostrarle una sin fin cantidad de información, a lo cual esto se trataba
de 465.751 resultados en total. Por otro lado, este tenía que encontrar una forma de filtrarlos todos, por lo tanto le decía que eligiese la habilidad más adecuada para los artistas marciales de primer nivel y al mismo tiempo que ajustase con el contenido más valioso. Por lo tanto, empezó la filtración de la inteligencia artificial, lanzando las restricciones de artista marcial del primer nivel, y así este había conseguido un total de 34.521, y para ordenar, este había seleccionado el resultado con la puntuación más alta a nivel global, para luego de unos minutos encontrar un total de 3 resultados, a lo cual el prota se encontraba presenciando las mejores artes marciales en 10.000 años en el futuro, mostrándonos así la primera, la cual se llamaba la refinación del cuerpo estelar, a lo cual había sido creado por Wang He, el hombre más fuerte nivel 11 de Wu-Men, y una participación en el programa Firestarter. Por otro lado, se encontraba la respiración natural en sus primeros pasos, la cual había sido creada por Wang Jin-Shou, un 10º hombre más fuerte de Wu-Men, incluido en el plan también Firestarter. Y por otro lado y final, la visión de cristal en sus primeros pasos, la cual había sido creado por Duan Jinfen, el hombre más fuerte de nivel 11 de Wu-Men, incluido también en el plan Firestarter. Por otro lado, el prota, tras presenciar a estos 3 maestros de nivel 11 en la actualidad, este decía que los artistas marciales más fuertes estaban en el nivel 9, y frente a este había 3 herencias del nivel 11, lo cual era excesivamente más fuerte, por lo tanto era demasiado increíble. Y aunque esto solamente era un capítulo introductorio, su valor en sí era demasiado grande. Por otro lado, aquel proyecto Firestarter era una biblioteca de repositorio, por lo tanto estas técnicas habían sido incluidas en este plan. Por lo tanto, aquellas partes superiores de la futura alianza militar ya habían adivinado aquel destino, y aunque estos no pudieron hacer nada al respecto, este tenía que mantener la esencia que había aprendido durante toda su vida. Por lo tanto, esperaba tener un sucesor para continuar el Firestarter por ello, pero desafortunadamente nunca esperaron que no fueran los únicos recién llegados quienes recogieran la leña, y ese sería él, que recogiera los frutos de aquellas investigaciones, empezando así rápidamente con la refinación de cuerpos estelares, lo cual le decía que debía establecer el cuerpo humano como un universo en miniatura, lo cual empezaba por meditar la mente, disipar los pensamientos, refinar la vida y refortalecer la resistencia, también refinando la mente y entrar en cada célula, para así finalmente convertir cada célula de su cuerpo en una estrella infinita, haciendo que ésta absorbiera un poder inimaginable, ya que este podría convertir la sangre que fluye en un río creciente de las estrellas y el campo estelar de infinitos cambios en el cuerpo. La densidad física de aquellos que practicaban artes marciales alcanzaría un nivel extremadamente aterradores, por lo tanto la defensa como la fuerza serían inimaginables. Por lo tanto, el prota empezaba a sentir todo aquel ya corriente de fuerza navegando por su cuerpo, ya que la sangre aún era más feroz como una estrella. Luego de haber probado dicha técnica, si lo comparaba con el efecto anterior del refinamiento corporal que estaba practicando anteriormente de entrar en sus sueños, lo podría comparar en números como el 1. Entonces el efecto de cultivación esteral era comparado a 1000 o incluso más, ya que al comienzo del ejercicio no era diferente de la gran gimnasia de transmisión ordinaria. Por lo tanto, siguiendo con la técnica de respiración natural, podría sentir como el primer capítulo sería como un aliento de fuego, lanzando así una terrible, inmensa aura de fuego a todo a su alrededor, y está absorbiendo aquella energía caliente. Por lo tanto, aquella sensación era como decir que hay innumerables llamas ardiendo en su cuerpo, e incluso su sangre estaba comenzando a hervir, ya que era solamente el primer método de respiración. También
Había métodos de respiración con varios atributos, por lo tanto era bastante genial para el prota. Siguiendo con la última técnica, la cual se trataba de la visión de cristal, lo cual le decía que tendría que purificar la mente y fortalecer la voluntad, implicando así la parte más misteriosa del poder espiritual de la práctica de las artes marciales. Comprobando así dicha técnica, estos se preguntaban que si acaso eso significaba poder practicar el poder espiritual, y luego de un rato estar meditando, finalmente se había conseguido con su mundo espiritual. Pero bueno, querida familia, hasta aquí estaré dejando esta maravillosa parte del jugador que fue elegido por el sistema para salvar los 10.000 años en el futuro. No olvides apoyarme con los videos si te está gustando esta magnífica serie. No olvides también compartir y dejar tu pedazo de like. Y ahora sin nada más que decir, ¡chao!